Bueno, ¿tá? Entonces les comentaba que en el video anterior, esto, ¿no? De que el problema parecería ser el tamaño del mercado, uno de los grandes problemas. Entonces había que achicar perdón, el déficit y había que achicarlo. Y a través de el déficit, como que el pensamiento neoliberal decía que achicando el Estado, eh, podríamos achicar el déficit fiscal, ajustando, está con despidos, con desregularización, despidos famosos, despidos voluntarios, ¿no? Te invitaban a que te retires siendo empleado del Estado Nacional, te ponían una plata de por medio y te ibas, ¿no? Desregularización, privatizaciones, etcétera. Entonces, bueno, aquí me preguntaba si la desregularización es ajuste. Sí, claro. Una vez un estudiante me dijo, bueno, profe, pero una desregularización no es un ajuste. ¿Cómo que no? Imagínense, antes, les doy un ejemplo, ¿no? Existía la empresa Cacorba, ¿no? Me acuerdo, Cacorba era una empresa de transporte que hacía la ruta Santiago-Córdoba, ¿no? Santiago-Córdoba. Y era la única. ¿Por qué? Porque justamente había una política intervencionista en donde había una regularización de quiénes eran las empresas. De esa manera se mantenía todas las empresas, se les garantizaba ciertas rutas y a partir de ahí cada uno tenía asegurada su ruta, su contrato, digamos, ¿no? Entonces, eso regulaba el Estado. Entonces había una oficina de regulación de transporte. De repente desregulan, dicen, bueno, listo, que cada uno venda a quien quiera, que cada uno sobreviva como pueda, que cada uno en definitiva se gane sus clientes, no por una decisión estatal, sino más bien por el servicio, por calidad y demás. Entonces se desregula, entonces esas oficinas, por darle un ejemplo, no sé, desapareció. Entonces, es un ajuste, para mí un recontraajuste. Entonces, y sí, de hecho mucha gente quedó sin trabajo o lo invitaron a retirarse. Para mí la desregularización es un ajuste y lo menciono siempre como anécdota de esto de que tuve una pequeña, entre comillas, discusión, un estudiante que me decía que ajuste no era lo mismo que desregularización, ¿no? Está bien, no es lo mismo semánticamente, pero la desregularización sí produce ajustes en términos eh, bueno, de gestión, ¿no? Entonces, en esta primera corriente, ¿está? De transformación de estados, había tres grandes desafíos. Había un desafío económico, esto de regularización, achicar el gasto público, liberar la economía era un tema. ¿Está? Bueno, y después había otro desafío político, como era la gobernabilidad, la legitimidad y demás, que en eso no vamos a entrar, eso se les dejo para los colegas seguramente que ya lo han visto, me imagino con José Besosi, ¿está? Fabián Sánchez, no sé con quién tendrán. Bueno, y sí en esta, el desafío en términos de administrativos y de gestión. En definitiva, era cómo tendría que ser llevada a cabo la gestión pública, era, ¿no? Entonces se cuestionaba el tamaño del Estado. Entonces como que había muchos organismos públicos, era gigante. Es decir, entonces había que corregir eso. Entonces decían, bueno, está bien, si vamos a achicar el Estado, ¿cómo lo hacemos? Entonces aparecen algunas estrategias de achicamiento que un autor brasileño que se llama Bresser Pereira lo define así, muy sencillo, ¿no? Como que esas estrategias dependen según el tipo de actividad, ¿tá? Y esa fue la lógica con que Argentina achicó, ¿no? Entonces, Bresser Pereira dice que hay actividades que son intransferibles, ¿tá? Por ejemplo, las que están en manos del Estado, por darles un ejemplo, ¿no? No sé, yo no puedo transferir la justicia, no puedo transferir, supongamos, eh, eh, bueno, he dicho justicia, no puedo transferir la economía, la gestión de la economía, no puedo transferir el Ministerio del Interior, por decirle, ¿no? La gestión política, bueno. Pero hay otras que se las puede pasar del sector, se puede pasar a un sector privado, ¿está? Con fines de lucro, a empresas, o sea, se las puedo transferir, se las puedo pasar. Hay otras que en definitiva las hace la nación, pero las puedo pasar a otras jurisdicciones, como por ejemplo pasarlas a provincias. Hay otras que se pueden trasladar de manera parcial, hay otras que se pueden transferir a organizaciones sociales que las financia el Estado. Entonces, había como ciertas estrategias, formas de achicar este Estado, ¿no? Entonces, en función de esa transferencia, es decir, de qué puedo transferir y qué no, este autor dice, bueno, ojo, momento, hay que identificar las actividades estratégicas, esa no, bajo ningún momento se puede transferir. Hay que ver
las actividades que se refieren a la producción de bienes y servicios para el mercado, ojo, para el mercado, está transporte, comunicaciones, combustibles, ¿está? Y aquí entraba, y lo pongo entre signos de pregunta, la educación y salud, ¿no? Porque para el pensamiento, la corriente neoliberal, la educación no es una cuestión de Estado, lo mismo que la salud. Y pensemos en el gobierno anterior que el Ministerio de Salud lo han eliminado, o sea, que no sé, una locura, ¿no? Como que es una cuestión más del mercado que del Estado, ¿no? Y esto lo podemos discutir y hablar algún día, ¿no? Eh, y después hay otra producción de bienes y servicios sociales, está, por ejemplo, los programas sociales, que son actividades que también hace el Estado, pero ya vamos a ver de qué manera, dice. Entonces, a partir de ahí, define un alcance, dice, bueno, entonces a partir de este tipo de actividades, estas actividades pueden ser centrales o periféricas, y plantea una matriz este autor, ¿no? Dice, hay tres actividades, como les decían, las estratégicas, la producción de bienes y servicios, ¿está? Para el mercado y los servicios sociales y científicos. Y el alcance que podían tener esas actividades podían ser centrales o periféricos. Entonces dice, las actividades estratégicas, plantea una matriz, este autor brasileño, Bresser Pereira, en función de esas estrategias, cómo definir esas estrategias de achicamiento del Estado, dice, bueno, si las actividades son centrales, ejemplo, justicia, está, perdón, hay que mantenerlas, ¿no? Entonces, la justicia yo no la puedo tener. ¿Y qué se entiende por central? Yo, el ejercicio de la justicia. Pero si de repente la actividad tiene un alcance periférico, ejemplo, la limpieza del departamento de justicia, del edificio de justicia, o la seguridad, no es una actividad central. No que no limpie un empleado del Estado Nacional. Vamos a terciarizarlo. La terciarización es el acto donde el Estado transfiere esa actividad a través de un canon, alguien lo hace y alguien se hace cargo de eso. Entonces transfiero la seguridad de los hospitales, transfiero la limpieza de los hospitales, perdón, de los organismos públicos, pero entonces de esa transferencia hay ajuste, hay achicamiento, ¿no? Transfiero, no sé, seguridad, limpieza, transfiero alguna capacitación, hago muchas terciarizaciones de servicios periféricos. ¿Están? Y piensen en esto. Y ustedes estoy seguro que se están viniendo a la cabeza algunas cuestiones. ¿Están? ¿Qué pasa con la producción de bienes y servicios para el mercado? El gas, el transporte, la energía eléctrica. Eso es en las actividades centrales, dicen estos muchachos, hay que privatizarlas, ¿no? Las tenemos que vender. Nosotros no podemos estar pensando en los ferrocarriles, el Estado no puede estar pensando porque el Estado es ineficiente, no sabe cómo hacer las cosas. Entonces, YPF, por ejemplo, que es una empresa pública, bueno, después de muchos años, por suerte, la retomamos y vuelve a ser del Estado, pero fue muchos años privatizada. ¿Está? Entonces vendimos la compañía argentina de teléfono, CAT se llamaba, la vendimos a Telecom y a Telefónica. O sea, los teléfonos privatizamos. Ferrocarriles se privatizó, las compañías de energía se las privatizó. Bueno, así, los bancos, el Banco Santiago, pensemos en Santiago del Estero, que era una actividad central, pero una producción de bienes y servicios se la privatiza, ¿no? Bueno, pero esos organismos que prestan servicios y bienes para el mercado, también tienen actividades periféricas que pueden terciarizar. Por ejemplo, la seguridad del banco, que no la haga el banco, ni el Estado, que lo terciarice, que lo haga una cooperativa, o sea, una empresa de seguridad. ¿Está? Y bueno, ¿qué pasaba con los servicios sociales y científicos? Bueno, las periféricas, de nuevo, la idea es terciarizar. Esto de hacete cargo vos sector privado a cambio, perdón, de un canon, ¿no? Pero aquellas actividades centrales, como por ejemplo un programa social, pensemos en actividades, no sé, una campaña de prevención contra el coronavirus, no sé, contra el Chagas, contra, no sé, por dar un ejemplo, ¿qué se puede hacer? Introduce un concepto que se llama la publificación. Es decir, lo achico, me desentiendo. ¿Y qué quiere decir esto de publificar? Bueno, que la financia el Estado, escuchen este concepto, el Estado el Estado la financia, pero la gestión, la ejecución lo hace un tercero del sector privado sin fines de lucro. Por ejemplo, una ONG, una fundación. Entonces, aquí toman fuerza las fundaciones, por dar un ejemplo,
la fundación de lucha contra el alcoholismo, supongamos, ¿no? La fundación tal cosa, bueno, son fundaciones, son organismos que desde el pensamiento neoliberal y que, bueno, muchos de esos tienen vigencia, es decir, el Estado no se puede hacer cargo. Entonces, como yo quiero achicar mi Estado, me desentiendo porque hago, lo financio, le doy menos plata a lo que gastaría, supongamos, si lo hago yo, y lo hace una fundación, una organización sin fines de lucro. Publifico, ¿está? Esto de público, lo financio yo, pero lo ejecuta, la gestión es a través de un organismo, digamos, sin fines de lucro, privado, pero sin fines de lucro, ¿no? Entonces, esto es importante que lo sepan, de qué manera se ha achicado el Estado en la década de los 90, ¿no? Y si ustedes ven, muchas de estas estrategias tienen vigencia. Vamos, no sé, a UNCE, les puedo asegurar, bueno, no sé cómo estará UNCE ahora el tema de seguridad, pero la seguridad era tercerizada, no eran empleados, y pobres los empleados de seguridad, yo hablaba mucho con ellos, cobraban 2 mangos, y un empleado UNCE cobraba otro dinero. Entonces, había un achicamiento del Estado, o sea, un organismo público, en términos presupuestarios, en términos estructurales, en términos de gestión, ¿no? No sé, nos cruzamos al hospital y les puedo asegurar que la seguridad no es la seguridad del Estado provincial, es una terciarización, y seguramente si hablamos de publificación, les puedo asegurar que conocen muchos casos de publificación, ¿está? De organismos que son financiados por el Estado, pero la tarea la ejecuta, o sea, fundaciones, ONG, digamos, ahí donde toman fuerza, la ejecuta estas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y si pensamos en privatización, bueno, piensen en el Banco Santiago. El Banco Santiago era una banca pública. Pensemos en EDESE, pensemos en Aguas de Santiago. Antes era Aguas era pública y ahora pertenece a capitales privados, ¿me entiendes? Está privatizada. En definitiva, bueno, esto nos dejó esta herencia, nos dejó ese pensamiento, esa idea neoliberal, digamos, ¿no? Que después explotó en la década de los 90, porque claro, se achicaba, ajuste, 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 y el ajuste venía a la sociedad, a las clases sociales. Entonces, bueno, era insostenible ese dólar mentiroso de 1 peso que valía, ¿no? Mató la industria, generó, no sé, me imagino bueno, no importa, ya está, ya no he estudiado, me pongo mal cuando me acuerdo de esa época, año 93, que era estudiante, y bueno, no sé, bueno, no quiero entrar en eso. Listo, estrategias de achicamiento del Estado. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el próximo video.